¿Y cuál es la estimación de faena que esto implicaría de manera adicional? Este es un tema que se está, para mí, debatiendo innecesariamente, pero vale la pena aclararlo, ¿verdad? Así es. Paraguay exporta, Prince, 333.000 toneladas de carne, aproximadamente. Lo que está previsto que se pueda alcanzar en los próximos 12 meses en el mercado americano, hablando puntualmente de este mercado, son alrededor de 10.000 toneladas. O sea, es menos del 5%. Y posteriormente trataremos de llegar a un poco más. O sea que desde el punto de vista puntual del mercado americano, estamos con que la cantidad de carne que se va a exportar tiene muy poca incidencia desde el mercado americano como tal. Después me gustaría hacer con referencia a los cortes algunas precisiones, ¿verdad? Que con seguridad Manuel Ferreira inclusive las puede explicar en forma más precisa, pero en el índice de precios al consumidor, Prince, Sí. la canasta familiar, la participación de los alimentos es del 26%. O sea, el 26% es alimento. Y dentro de este 26%, el 6,22% corresponde a la carne. Estamos hablando del IPC. Estoy dando números que no son nuestros, son del Banco Central del Paraguay. Y para terminar, dentro de este 6%, el 4,84%, según Banco Central del Paraguay, corresponde a cortes de carne que no se exportan. Por lo cual estoy tratando de explicar o responder a tu pregunta en forma casi técnica, de que el 80% de la participación en los alimentos del índice de precio al consumidor corresponde a cortes de carne que no se exportan. El Paraguay no exporta carne con hueso, de manera que cortes como las costillas no se exportan, Prince. No existe ningún peligro de desabastecimiento, así como tampoco de que la carne se encarezca por la exportación de carne al exterior. Refiriéndome a tu pregunta, a los cortes de consumo local de mayor incidencia en la canasta familiar. Es importante, Roberto, Mario y audiencia, remarcar esto que justamente está exponiendo Mario en el sentido de si se va a encarecer o no el precio de la carne. Y justamente ya lo expone Mario con datos del Banco Central del Paraguay y la incidencia que tiene dentro de la canasta. Y repregunto, Mario, para reforzar justamente lo que estás diciendo, ¿esta apertura del mercado no va a incidir en un aumento de precios de la carne? Te voy a responder con una observación. Adelante. La carne paraguaya, la carne de consumo local ya se encareció. ¿Cuándo se encareció? Se encareció en septiembre y en octubre, cuando no se pudo sobre todo exportar. En septiembre, Prince, la exportación, la faena de carne en frigorífico de exportación bajó. Así es. En agosto se faenaron 211.000 y bajó a 70.000 cabezas de ganado. Hubo un quiebre como nunca hubo en la exportación de carne. Si se dejan de faenar 140.000 cabezas, sencillamente saltan en el mercado local 280.000 planchas de costilla. De manera que la carne se encareció cuando se dejó de exportar. Cuando aumentó otra vez la exportación en el mes de octubre, se fueron regularizando los precios. Imagínate, Prince, en septiembre, cuando se dio lo que se llama casi el quiebre de la exportación de carne, por lo que te comentaba, se cerró la cordillera y otros problemas de logística, la costilla llegó a encarecerse 42%. Porque no había costilla en el mercado, un corte que no se exporta. De manera que, respondiendo puntualmente de vuelta a tu pregunta, la apertura del mercado americano no tendrá incidencia en el precio de los cortes de consumo local.
Roberto. Sí, con respecto a la comercialización, ¿cómo se avanza a partir de ahora? Es una negociación de privados, por supuesto, pero ¿cómo se avanza en esto, Mario? A partir de ahora, la pelota se empieza a jugar en la cancha del sector privado. En Paraguay está, por ejemplo, la cadena multinacional Minerva, que desde luego exporta a Estados Unidos desde otros países que ya tienen habilitación. De manera que, en el caso por particular de Minerva, por ejemplo, ellos ya tendrán con seguridad oficinas en los Estados Unidos. Y los otros frigoríficos locales exportan desde luego a varios países del mundo y tienen organizaciones, oficinas, estructuras de comercialización internacional también muy importantes. De manera que ahora ellos van a empezar a mover, van a empezar con seguridad a encontrar demanda en el mercado americano y estaremos colocando la carne paraguaya. Para que vos te hagas idea, Roberto, Uruguay, yo te dije que Paraguay va a exportar aproximadamente 10.000 toneladas. Uruguay exportó 47.000 toneladas de carne a Estados Unidos y es solo el 3% de todo lo que importa a Estados Unidos. De manera que nuestros mercados son relativamente chicos de todos modos en el contexto internacional. Pero sí, se maneja a nivel de privados y la industria local es realmente bastante hábil para todas estas comercializaciones. Mario, hablabas del pasaporte que representa el mercado americano con esta apertura para justamente el producto paraguayo. ¿Qué otros países podría Paraguay explorar de aquí en adelante al tener justamente la certificación de Estados Unidos? En primer lugar, Canadá, que ya tenemos habilitado prácticamente. En segundo lugar, México, mercado muy importante. En tercer lugar, tenemos la documentación presentada en Corea, que es el tercer el tercer importador más grande del mundo. En cuarto lugar, se presentaron ya las documentaciones en Japón. Arabia Saudita ayer acaba de confirmar de que tenemos ya también condiciones para exportar. Es un pasaporte, ¿verdad? Es un pasaporte bastante importante. Yo suelo comentar en forma coloquial que a veces vos te viajas al exterior con tu pasaporte paraguayo y cuando abren el pasaporte y ven que tenés una visa americana, todo es más sencillo. Porque se supone que lograste pasar todos los niveles de seguridad para acceder a una visa. Y lo mismo sucede con la carne. Tenemos dos pasaportes muy importantes. El pasaporte europeo y hoy para mí algo que es más importante que el europeo, el pasaporte americano. Se te abren todas las puertas. Está en nosotros lograrlo ahora, Prince. Y para sobredimensionar nada más, Mario, y al menos de mi parte, con esto te dejo, no estamos hablando de exigencias mínimas porque estamos hablando de alimentos que se van a exportar y obviamente los requisitos fueron sobreexigidos en ese sentido, así que es un grandísimo paso. Y una cosa que quiero agregar, ya que me das la oportunidad de estar en tu programa. El Paraguay no tiene muchos productos de exportación y la carne, su producto estrella, es uno de ellos que ingresa 2.000 millones de dólares al mercado de divisas. Es un volumen muy importante que otra vez, en un momento en que todos hablan de la fluctuación cambiaria, Prince, se vuelcan directamente al mercado cambiario de Paraguay. El ganadero cobra dólares, cambia y compra sus insumos en guaraní. O sea que tiene un impacto muy importante. Se dejó de exportar, dejaron de entrar divisas, subió el precio de la carne, subió el precio del dólar. No se necesita hacer mucho análisis para darnos cuenta de eso. Y en segundo lugar, no solamente la parte financiera, la parte económica, tengamos en cuenta también la inclusión social de todo este proceso. 270.000 personas, Roberto, pero en trabajos precisos realizados por consultores, en función a los censos, a la cantidad de productores que tiene el censado, el SENACSA, valga la redundancia. 271.000 personas trabajan en la cadena de valor de la carne, que es muchísimo. Si nosotros no podemos exportar carne que producimos, porque Paraguay produce carne para 65 millones de personas, no es para 6.
necesitamos exportar. Esa exportación genera puestos de trabajo, 270.000, y eso genera ingresos de divisas para mover la economía. La cadena de valor de la carne y la producción pecuaria, fíjense, no supo hasta ahora lamentablemente transmitir la importancia que tiene en la economía y en el Paraguay. Pero para terminar, que no exista preocupación. No puede haber desabastecimiento ni aumento de precios por la apertura del mercado americano. Me gustaría concluir con eso. ¿Cuáles son nuestros principales mercados hoy, Mario, para la exportación? 40% de la carne se va a Chile, alrededor de 13 a 14% se va a Taiwán. En tercer lugar está Brasil. Posteriormente, por nuestra falta de mercado, justamente estábamos vendiendo a un mercado poco calificado, que es proveeduría marítima, un mercado poco... Y después está Israel, que bajó mucho realmente, y más ahora con el tema de la guerra, que complica mucho. Y en mucho menor cantidad están otros mercados como Uruguay. La Unión Europea importa ni siquiera el 2% de toda la carne que nosotros exportamos, Roberto. Tenemos un problema estructural muy importante de falta de mercado, justamente es nuestra gran preocupación. ¿Cómo está el precio de la carne para los ganaderos actualmente? Porque se había hablado de que bajó mucho en un momento dado. No sé si se recuperó eso, Mario. El precio de la carne al ganadero paraguayo hoy está debajo del nivel de equilibrio. Está debajo del nivel de explotación. Tuvimos una estrepitosa caída desde luego en septiembre. Veníamos bajando desde el principio de enero. La caída fue estrepitosa en el mes de septiembre, fue en el mes de septiembre. Tuvo una leve recuperación en el mes de octubre, cuando se volvió a habilitar la cordillera. Y estamos en este momento en el orden de los 3.30, por debajo del nivel de flotación. Para nosotros, el nivel de equilibrio está en el orden de 3.47 a 3.50. Esto hablando de precios de novillo, que son los que se usa para referenciar en todo el mundo, ¿verdad? Después, por supuesto, van disminuyendo los precios para vacas, para toros y así sucesivamente. Mira, Roberto, tu pregunta me parece muy buena, no solamente por los ganaderos que uno tiene como figura una persona de mucho ganado. En realidad hay 120.000, casi 120.000 productores que tienen menos de 100 cabezas. Y hay 90.000 que tienen menos de 50. Y la bancarización del Paraguay no pasa al 55%, de manera que la vaca como nosotros vemos,